Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 13 años. ¡Empezamos! Hola a todos, hola, bienvenidos un viernes más al podcast del Escritor Emprendedor. Antes de empezar, como siempre, recordaros que está ahí nuestro súper patrocinador, que es Nextory, que sigue la oferta de 45 días gratis, que sería entrando en nextory.es/campana/muelpe45 o en el enlace que os dejo en las notas del programa. Y como hoy nuestra invitada va de literatura infantil y juvenil, mis recomendaciones de hoy van a ser libros dentro de la plataforma de Nextory de literatura infantil, porque lo que he seleccionado sobre todo middle grade, que a mí me han gustado y que creo que merecen mucho la pena. Para empezar, son dos sagas muy conocidas, que son la saga de las princesas dragón de Pedro Mañá, que ya sabéis que estuvo aquí en el podcast y que, bueno, os dejo el episodio también en las notas del programa. Y luego la saga de Futbolísimos de Roberto Santiago, que también estuvo aquí hablándonos de esa saga y de sus múltiples novelas, que también os dejo el enlace en la saga a ese episodio del podcast y a los libros de Futbolísimos que están en Nextory. Y luego hay dos libros autoconclusivos que a mí me han gustado mucho. Uno es Se vende papá, de Care Santos. Ya sabéis que soy bastante fan de Care Santos. Si habéis leído el post de esta semana del Fogón, desgrano ese audiolibro que tenéis también en Nextory de Deseo de Chocolate. Y luego otro libro ya para gente, para niños un poquito más mayores, no tan middle grade, sería Retorno a Isla Blanca, de Laura Gallego, que es una fantasía muy Laura Gallego, muy bonita, y que también la tenéis aquí. Y luego recordaros que sigue habiendo plazas para el curso de Objetivo Visibilidad, la edición especial para profes que vamos a hacer en julio. Recordaros que son muy poquitas plazas las que quedan, pero que las tenéis ahí. Si queréis pasaros conmigo un mes a tope este julio, preparando vuestra visibilidad de cara ya a septiembre, a cuando empiece todo de nuevo después del verano. Y sin más dilación, vamos a pasar a nuestra invitada de hoy. Rocío Campos os sonará mucho si os digo A Merendar con Mamá. A Merendar con Mamá es un canal de YouTube, es un blog y es un podcast. Bueno, el podcast es La Hora de la Merienda, que si os interesa la literatura infantil, seguro que conocéis. Hoy Rocío nos ha venido a hablar pues de literatura infantil y de sus nuevos proyectos, que creo que son muy interesantes para esos profes a los que está orientado el Objetivo Visibilidad en este verano. Hola Rocío, bienvenida al Escritor Emprendedor. Hola, Gana, ¿qué tal? Muchas gracias. Me hace mucha ilusión tenerte por aquí. Y a mí Em, estar aquí. Rocío, tú sabes que yo le pido al invitado que se presente él mismo. Así que, ¿quién es Rocío Campos? Bueno, pues Rocío Campos es periodista. Yo estudié periodismo hace ya muchos años y siempre he querido escribir, ¿no? Porque yo creo que empecé a estudiar periodismo porque quería contar historias. Estudié periodismo y eso me llevó a trabajar en distintos medios y bueno, cuando ya fui madre ya no trabajaba en aquel momento en ningún medio, pero empecé a ver que lo que más hacía con mis hijos era contar cuentos, ¿no? Entonces, bueno, me estoy desviando un poco. No, está fenomenal. Pero vamos, básicamente Rocío es periodista, es madre, es un amante de la literatura, es un proyecto de escritora, porque yo creo que los escritores siempre somos proyectos de seguir avanzando y eso es lo que soy, ¿no? Soy una persona bastante entusiasta, me gusta mucho escribir, adoro escribir y contar historias, veo historias en todos lados. Y bueno, eso me ha llevado a dedicarme ahora a lo que me dedico, que luego si acaso lo cuento, que es de hablar de literatura infantil y juvenil. Sí, eso quería preguntarte. ¿Cómo surgió el proyecto de A Merendar con Mamá? Que fue el germen de todo realmente, ¿no? Sí, sí, pues ahora retomo lo anterior, que es eso, ¿no? Yo cuando ya dejé de trabajar y ya fui madre, trabajar, digo, no trabajaba ya para medios, pero trabajaba, vi que lo que más hacía con ellos era pues leer cuentos.
Entonces, bueno, dije, bueno, voy a abrir un blog sobre literatura infantil y juvenil y empecé hace 4 años, nada, hablando de literatura infantil, sobre todo empecé con reseñas y luego dije, vamos a hacer entrevistas, que es lo que yo siempre he querido, ¿no? Hablar con gente, conocer a gente y aprender más. Empecé a hacer entrevistas, empecé a hacer artículos de investigación sobre literatura y bueno, el blog ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ya las reseñas es como algo más, lo de menos, ¿no? Ahora lo que hay son muchas entrevistas que además hago a través del canal de YouTube, La Hora de la Merienda, que es allí es donde he conocido a un montón de escritores y donde he aprendido más. Y de ahí pues otro paso también a la web, que también, bueno, sí, luego hablamos de ella. Y nada, y así empezó Y esta al historia. podcast, ¿no? También, porque es canal de YouTube, pero también es podcast. O sea Sí, sí, que, sí, sí. que está muy bien para las madres que están en tu situación de niños pequeños que no tienen tiempo ni para respirar y por lo menos ahí pueden escucharte mientras hacen otras cosas, que realmente Sí, yo creo que una de los motivos por los que los podcasts están empezando a funcionar tan bien es precisamente por eso, ¿no? Porque no tenemos tiempo ni para respirar. sí, sí, sí. Y luego, en todo ese proyecto que empezaste a conocer gente, con el gusanillo también de seguir escribiendo tus propias historias, has lanzado dos talleres, dos cursos de animación a la lectura, pero para trabajarlos también con los profes en el aula. Cuéntame un poquito cómo es eso, cómo son los talleres. Sí, bueno, como he dicho antes, al final esto de abrir un blog, abrir el canal, te va llevando a querer seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues decidí sacar mi propia web, o sea, una cosa es el blog y otra es mi propia web, que es rociocamposramírez.com, donde propongo talleres de animación a lectura para profesores, ¿no? Para maestros y maestras, porque estudiando y investigando un poco sobre literatura me di cuenta que en la carrera para los maestros de magisterio para infantil no se da literatura, no se llega a ahondar en la importancia que tiene la literatura infantil para los niños pequeños y que incluso había docentes que salían de la carrera y no eran lectores. Aquello fue como un boom en mi cabeza y dije, ¿cómo puede ser que no sean lectores, ¿no? Que estés enseñando cuentos y literatura a niños pequeños y a lo mejor no sepas porque o no tienes tiempo de mirar o no te gusta leer. Entonces, los talleres van enfocados a los maestros, tanto a los que saben sobre literatura como a los que no saben tanto, ¿no? Porque, bueno, que muchas veces, pues lo que digo, no hay tiempo para buscar novedades o buscar cuáles son los mejores cuentos, porque ahora mismo hay un boom de la literatura infantil y juvenil y no todo vale para ellos, yo siempre lo digo, no todo vale para los niños, porque no es cuestión de, voy a leerte un cuento y tal, no, porque ellos no lo viven así, ¿no? Ellos necesitan historias que de verdad les hagan soñar y les hagan disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, si quieres te cuento un poco los dos talleres que tengo ahora. Sí, claro. Uno es sobre cuentos sin texto, porque yo creo que al final estamos tan obsesionados con enseñarles a leer que nos olvidamos de que aprendan a mirar la vida, ¿no? Y entonces, para ellos, las ilustraciones se fijan mucho más en tanto las ilustraciones como en lo que hay alrededor de nuestra vida. Ellos no van tan deprisa como nosotros. Van deprisa porque nosotros vamos deprisa, pero su mundo es otro. Entonces creo que es un taller muy completo porque hablamos de los cuentos sin textos, que son un gran olvidado en el aula porque, claro, no tienen texto que ellos puedan leer y que puedan aprender a leer. Una gran cantidad de libros sin textos muy buenos que merecen ser, o por lo menos estar en las estanterías de las aulas de infantil y que los profesores conozcan el trabajo que se puede hacer con esos cuentos para que esos niños también crezcan de esa manera. Y luego hay un taller también, ahora se habla mucho de los cuentos feministas, de cuentos con Mm. personajes femeninos, fuertes, empoderados. Entonces, bueno, también hay que diferenciar un poco entre qué es un cuento feminista de un cuento que no lo es o por qué se les considera feministas, ¿no? Entonces creo que es importante también ver esa diferencia y que los maestros y maestras conozcan cómo leer esos cuentos, porque muchas veces se quedan en leer el cuento y no en trabajarlo. No trabajarlo con fichas, no trabajarlo con actividades, sino hablar, que eso es otro punto importante de los talleres, ¿no? Del trabajo que intento hacer es que se aprenda a crear un diálogo
que al final los haga crecer también a los niños, ¿no? Porque ellos hablan mucho y les gusta hablar mucho y les gusta preguntar. Y los cuentos son la mejor manera de que puedan aprender y además aprender en sociedad, ¿no? Porque el estar 25 niños en un aula hablando de una historia y eso, pues es maravilloso. Y ese trabajo se hace con una historia que merezca la pena, bien contada y bien trabajada. Sí, eso, vamos, es importante tanto uno como otro tema. O sea, el papel, por ejemplo, del ilustrador en la literatura infantil es fundamental. De hecho, es Mm, una de los hándicaps que tienes para emprender como escritor dentro de la literatura infantil, porque, claro, vas al 50-50 o realmente tienes que invertir mucho más en poder, por ejemplo, autopublicar en infantil. Y es por lo mm. que las editoriales todavía siguen siendo las reinas de la literatura infantil. ¿Cómo puede la gente llegar a esos talleres? O sea, ¿son talleres no tutorizados? ¿Son tutorizados? ¿Qué se encuentra el profesor que quiere acercarse a esos talleres cuando llega a ellos? Pues en principio son talleres que he empezado a dar, pues duran una hora y media más o menos, que hago de manera online y en directo, o sea, no están grabados. En principio todavía no están grabados. En mi mente está grabarlos y hacerlos más largos, pero claro, es lo que tiene la maternidad, vas paso a paso y poquito a poquito. Entonces, si son online, online en directo de una hora y media, pero también tengo la opción de que si, por ejemplo, algún colegio o alguna asociación o algo quiere hacerlo presencial, poder ir a darlo presencial. Contactarían conmigo a través de la web o del correo y se puede dar de manera presencial. Que bueno, pues es una manera también de llegar a más gente así. Y Sí, el tema del online, pues ahora nos hemos acostumbrado, yo creo, todos en la pandemia a manejar el Zoom y el Google sí, Meet y todas estas cosas que antes era como si contaras, vamos, ciencia ficción a la gente, sí, no le ha quedado más remedio. Algo bueno tenía que tener el COVID. sí. Una cosa que te iba a preguntar es, ¿qué cosas destacarías tú de estos 4 años trabajando con la literatura infantil que te han hecho cambiar? O sea, es una pregunta difícil, ya lo sé. Piensa, o sea, ¿qué puntos has visto que has dicho, pues mira, en este punto de mi proyecto me di cuenta de que, yo qué sé, pues eso, lo que dijiste antes, que tenía que hacer entrevistas, ¿no? Empecé a contactar con más gente. ¿Qué puntos así has dicho tú? Bueno, pues mira, esto ha cambiado mi forma de ver la literatura infantil. Uf, pues sí, sí, es complicada. A ver, yo una de las cosas que siempre digo y que por eso me sigo formando, porque al final tú tienes tu punto de vista, pero quieres ver el de otras personas, ver por qué lo hacen y tal. Yo creo que también empecé a hablar de literatura o he seguido hablando de literatura porque, como he dicho antes, no todo vale para ellos, ¿no? Entonces ahora tenemos muy en mente esos cuentos con una pequeña moralina totalmente súper clara bueno, hay cuentos que sí que sirven para poder contarlos en el aula y que los niños lo entiendan y tal. Hay cuentos que no sirven, que es tan clara la moralina que no tienen esa historia que los niños necesitan. Y entonces yo creo que ese fue uno de los grandes puntos, ¿no? El poder hablar de eso, porque además es un melón que a la gente le cuesta entrar, porque Sí, está sobre una línea muy fina, pero al final son niños, ¿no? Nosotros buscamos una novela, nosotros, Ana, que, bueno, tú eres más escritora y más escritora que yo, ¿qué y, dice? pero lectores somos todos, nos gusta leer mucho. O sea, tú buscas un libro porque tiene una historia que te adentra, que te hace estar dentro de esa historia y disfrutarla, ¿no? Entonces tú si le ofreces un cuento a un niño con un mensaje tan claro, que él no sepa hacerse preguntas ni decir eso, no le va a gustar, por mucho que sea un bestseller. En la literatura infantil es un bestseller porque nosotros lo compramos, no Claro, porque a ellos les guste, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese fue uno de los grandes puntos por el que yo decidí también seguir en la literatura, hablar de literatura y que se conozcan las novelas, ¿no? O las novelas y los cuentos. Y el motivo, por ejemplo, por el que hablé con los escritores, aparte de porque yo también quería formarme como escritora, es porque quería también aprender más sobre literatura. Lo mío es un blog chiquitito, es una web chiquitita, pero creo que al final, cuando tú hablas de historias que de verdad merecen la pena, llegas más lejos, ¿no?
No soy un booktuber, no soy aquí con muchos seguidores, pero bueno, tengo un público que al final, si tú te muestras como eres, en realidad vas teniendo un público y vas recomendando cosas, vas hablando con gente, vas diciendo, pues mira, esta historia merece más la pena que a lo mejor otra, o yo creo que eso fueron cosas, motivos que me hicieron seguir en la literatura y el hecho de investigar. Yo creo que se habla muy poco de literatura infantil y juvenil. Ujú. Se habla muy Sí, poco de porque además literatura. está ahí como el prejuicio, ¿no? De que es menos literatura que, bueno, por lo menos yo me lo he encontrado, ¿no? El Sí, prejuicio de que la literatura juvenil, la literatura infantil es menos literatura que la literatura adulta. Y te dicen, por ejemplo, esa frase que me revienta de, ¿cuándo das el salto a la literatura de calidad? Y sí, tú, vete a la mierda, o sea, porque ¿qué pasa? Que la sí, juvenil no es literatura de calidad, la infantil no es literatura de calidad, ya me gustaría a mí verlos a ellos escribir. hombre. Pero es eso eso sí que lo has notado, ¿no? También el tema de los prejuicios en torno a la literatura infantil. Sí, sí, y el no dejarles decidir a ellos. Yo he estado en librerías, por ejemplo, que decían, no, no, no te lleves esto, que os de más pequeños o tal. Bueno, vamos a dejarles decidir, Claro. que ellos tienen derecho a decidir también lo que quieren leer, pero el prejuicio sí existe, ¿no? En aquí, pues lo que decíamos. En ese país se habla poco de literatura, se habla de literatura de adulto, me parece que es la gran literatura, la literatura infantil y juvenil no tiene espacio en los grandes medios. Otro día lo decía en Sí, Twitter, ¿no? Los grandes medios. Y si tiene espacio es en Navidad. Navidad tiene mucho espacio, tiene por lo menos un artículo grande, digámoslo así, pero no tiene espacio y creo que se merece su espacio porque se está formando lectores que al final son personas, ¿no? Todos nos hemos, yo es que lo recuerdo, yo he leído muchísimo en mi vida y soy la persona que soy gracias también a que he leído, ¿vale? Que he leído historias que merecían la pena y que me han hecho crecer también como lectora, ¿no? Y las familias no tienen tiempo tampoco ni las familias ni los profesores, porque al final los niños y los adolescentes, donde casi pasan el mayor tiempo de su vida, es en el colegio, en el instituto. Entonces, qué mejor que allí en esos sitios se les recomienden historias que merezcan la pena, porque ya sabemos todos que tenemos que leer los grandes clásicos, eso sí o sí, porque no nos queda otra en los institutos y en los colegios, pero ¿tú crees en serio que tenemos que leer los grandes clásicos? tenemos que leer los grandes, digo que tenemos que leer los grandes clásicos obligados en el colegio. En el Pero colegio yo no no les creo queda que, otra que fíjate, leerlos. yo pienso que hacerlo es hacer que la gente termine odiando la lectura. O sea, Sí, sí, sí. tú puedes, vamos a ver, yo me leí La Regenta con 13 años, o sea que no soy precisamente o sea, sí que me gustaron mucho a Ivanhoe, por ejemplo, lo devoré Mm, de adolescente, pero a mí me gustaba mucho leer. Entonces, creo que la motivación a la lectura debe ir por lo que tú dices, o sea, por buscar historias que apasionen mm, a ese niño o a ese adolescente y no obligar. O sea, es que el mm. tema, es verdad que hay clásicos que están, por ejemplo, una cosa que a mí me funcionó mucho en su momento, o que le funcionó a mi madre más bien, me regalaba cómics de grandes clásicos y entonces me picaba la curiosidad porque había visto la Mm. historia en cómic, que es un formato más digerible que meterte una novela escrita en Sí, el siglo XIX y lo conocía de esa manera y luego me la leía más adelante, ¿no? sí, Porque decía, ay, pues esta novela que me gustó tanto en cómic, me la voy a leer. Hay métodos de acercar, o sea, de adaptar los clásicos claro. a Pero para los eso tienes niños. que tener una formación en literatura, Claro, ¿no? Y es lo que decíamos, o sea, pues te decía que qué suerte tienen los chavales los chicos y las chicas que tienen un profesor que les dice, venga, os tenéis que leer a Federico García Lorca porque lo dice el programa, pero mirar, alrededor de esto hay todo esto que tiene relación con Federico o gente que ha leído a Federico que escribe novelas ahora, por ejemplo, Nando López sí. es fan de Federico García Lorca y escribe alrededor también de todo eso, ¿no? O sea, yo os doy a Federico, pero tenéis todo este abanico de posibilidades, pero eso solamente lo puede hacer aquel profesor que está formado en literatura. Y es lo que decíamos antes, si en la carrera no te forman y si tú no eres lector, es complicado que eso pueda llegar a enseñarse, ¿no? Entonces, por eso es el germen de este último paso de mi proyecto, que es dar los talleres, ¿no? Mm. Que entre todos o que por lo menos dar esa pequeña ayuda
aquellos profesores, maestros que dicen, vale, no tengo tiempo, no tengo la formación, pero sí que quiero que ellos aprendan lo que es la buena literatura, ¿no? Y leer a los clásicos, pues bueno, hay que leerlos, es lo que decíamos, ¿no? En los institutos y en los colegios es obligado un poco por un programa que hay que leer, pero, pero que eso no quite que hay buena literatura que hay que leer ahora mismo. Por cierto, de eso de Nando López, también Rosa Huertas, por ejemplo, tiene libros de, por ejemplo, La hija del escritor, que estuvimos aquí hablándola en el podcast, Mm, sobre la figura de Galdós, que es curioso porque es eso, porque te pica la curiosidad claro. de un escritor que a lo mejor te resulta demasiado farragoso si tienes 13 años, ¿no? Para investigarlo, y a partir del libro de ella puedes pues, conocer bastante Claro, a Galdós y a lo es mejor eso, picarte la curiosidad de... A es mí me eso al pasó final. con la Sí, regenta, dime, fue dime. eso, una profesora de literatura que nos lo contó en plan telenovela y dije, uy, yo quiero saber cómo termina este salseo, ¿sabes? Es que al final es eso, ¿no? Un libro te lleva a otro, pero si te lleva un profesor y te dice, toma, tenéis que leer La Regenta, y hay muchos, porque es que Sí, es así, no somos un país lector, los jóvenes ahora mismo tienen tantas cosas que pueden hacer antes de leer un libro, claro. que si tú les llegas con La Regenta y te dicen, perdona, tantas páginas me voy a leer, no. Pero si hay un maestro, un profesor que dice, ya, pero es que es eso, les cuenta lo que te contaron a ti, o le dicen, mira, si os leéis esta novela primero, a lo mejor os apetece leeros luego la otra, ¿no? Un libro siempre lleva a otro libro, siempre lo decimos los lectores, ¿no? Un libro te lleva a otra historia. Nada, tienes que hacer además otro taller para adolescentes, o sea, en un futuro Sí, apúntatelo en ese bagaje de cosas, porque también es verdad que una de las cosas que yo veo, o sea, tú empiezas en esto porque como madre tus hijos son pequeños. sí, Pero claro, los hijos van creciendo y también van sí, cambiando las necesidades y vas leyendo otras cosas que sí, a mí me pasó con los míos, ¿no? Que de repente, pues, las cosas de chiquititos, o sea, yo tengo un libro que es Instrucciones para sobrevivir a los hijos y ellos siempre me dicen que debería escribir el Instrucciones para sobrevivir a los adolescentes, ahora que ya han pasado la adolescencia. Y digo, no, no lo voy a escribir porque no me hablaría. Y, o sea, sí, es que la adolescencia todavía no pero he nada, llegado, apúntate tú ahí. pero sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, tú sabes, igual que los escritores tenemos un cuaderno con todos esos temas de los que queremos hacer en las novelas, yo tengo también otro cuaderno con todos esos proyectos o temas que quiero sacar en relación a esto, pero todo paso a paso. Tú sabes que nadie se va de aquí sin recomendar un libro para escritores. Entonces, libro para escritores que recomienda Rocío. Bueno, pues un libro para escritores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que leo mucho de infantil y juvenil ahora, y leo sobre escritores, me da poco tiempo a leer, pero me leí el tuyo, el de productividad para escritores de Molpe Editorial, que me gustó muchísimo, lo devoré, es finito, pero lo devoré enseguida, porque pues yo creo que vienen las claves para por lo menos organizarte Sí, es que es como difícil. escritor. Además, con Sí. niños hay que ser muy pesimista en la organización. Eso sí que es verdad. Pero sí que te vienen unas claves que por lo menos puedes seguir en la medida de lo que cada uno pueda hacer, y ponerte unos tiempos y ponerte una forma de trabajar que creo que lo explicas muy bien en el libro, y yo recomiendo ese libro. Yo lo recomiendo mucho porque además Pues muchas gracias por lo que me toca. es muy finito y lo puedes leer enseguida y quedarte con muchas claves. Y luego te quería preguntar, así, di como tres, también te pongo ahí en un brete, porque hay mucho donde elegir, pero bueno, los tres primeros así que te vengan a la cabeza, tres libros para niños, middle grade, o sea, un 5 o 6 años, una cosita así, que podrías recomendar. Pues mira, 5 o 6 años, que ya son más o menos lectores, primeros lectores, que ya empiezan a aprender a leer y tal. A nosotros nos gusta mucho, yo lo he dicho siempre, soy muy fan de Pedro Mañas, me gusta todo lo que hace prácticamente. Somos fan desde hace mucho tiempo de Princesas Dragón, de la saga de Princesas Dragón. Sí, sí, es genial. eh, y nos gusta mucho porque son tres princesas, pero no son las princesas al uso, son princesas guerreras, cada una en su forma de ser, y las historias son muy entretenidas. Lleva 13 libros, que para hacer 13 libros hay que tener tiempo y mucha capacidad de inventar historias y de inventar escenarios. Y nos gusta mucho esa saga. Luego algún cuento, porque ellos siguen leyendo cuentos, que eso es también importante, ¿no? Porque no solo
como ya saben leer solos, pues ya les doy novelas más grandes, no, entonces les sigue gustando leer sus cuentos, ¿no? Por ejemplo, pues el otro día, por ejemplo, leímos Orejas de mariposa, que es un cuento de Calandraca, que ahora mismo no me acuerdo de la autora, pero que es un cuento que está muy bien porque habla de una niña que se meten con ella porque tiene las orejas grandes, ¿no? Y su madre le dice que no, que son orejas de mariposa para volar. Le enseña a que no le dé tanta importancia a lo que dicen, sino a que busque el lado positivo, el lado bueno de todo lo que parece que a los demás le parece malo, ¿no? Y eso nos gusta mucho. Además, hay una obra, se representa en obra de teatro y es también Ah, qué chulo maravillosa la eso obra. para... Sí, es muy, muy, muy buena, además porque cuenta música y está genial, Orejas de mariposa. Y bueno, para un poquito más mayores, quizás, Ajá. ¿vale? Monsterchef, de Begoña Oro. Ah, sí, También qué muy buenos fan en son. esa casa de Begoña Oro. Begoña Oro lo bueno que tiene es que igual te hace una novela que te hace poesía. Y bueno, Pedro también, ¿eh? Ojo, Sí, no hemos hablado de eso aquí, pero la poesía para los niños es súper, súper importante y súper divertida. Pero de Begoña Oro me quedo con... Tiene la saga de Rassi, pero nos gusta mucho también Monsterchef, que son 3 novelas sobre un niño que quiere presentarse al programa de Monsterchef, pero manda la carta equivocada a otro sitio y se va al programa de Monsterchef, ¿no? El programa de los monstruos. Entonces tiene que hacerse pasar por un monstruo, cocinar allí, que es distinto de aquí. Es muy divertido, es tan divertido como es Begoña y por eso nos gusta mucho. Hay un montón de historias, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas que podéis ver en el blog y en mis redes, que ahí es también donde también recomiendo mucho porque la vida no da para escribir tanto en el blog y claro. entonces esa pequeña ventana y recomiendo mucho, así que No, esa, bueno, yo las dejaré esa, aquí en las notas del programa, todos los enlaces, enlace a tu web, al mm, podcast, al canal de YouTube, a las redes y a los talleres para que quien le interese lo pueda curiosear. Y mm. muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Nati por darme esta oportunidad. Y esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. Ya sabes que si eres mecenas, pues tienes un descuento en Objetivo Visibilidad si quieres apuntarte, que también te puedes apuntar a los sorteos de los libros para escritores que se organizan una vez cada semana. Recibes un correo diciéndote cuál fue el libro de la semana pasada, quién se lo llevó y cuál es el libro de esta semana por si quieres participar, y que además tienes acceso a la biblioteca de los podcasts en solitario en PDF y a muchos regalitos porque los mecenas tienen que cuidarse como oro en paño. Y, y nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, sé bueno y escribe. Adiós.